Hola amigos, nuevamente les saluda Patricia Izaza de AISO Australia. El día de hoy vamos a tratar de refrescarlos un poquito, no vamos a hablar tanto del coronavirus, pero a cambio les tengo un súper invitado quien nos va a acompañar el día de hoy. Él es Andrés Fernández, un psicólogo especializado en psicoterapia gestal. Eso quiere decir una persona que nos va a ayudar a sobreponernos a esta situación de síntomas de ansiedad, preocupación, estrés y nos ayudan al crecimiento y fortalecimiento de nuestras falencias en su momento, ¿no? Pues somos seres humanos y por supuesto vamos a estar afectados. Ok, tenemos acá a Andrés, quien ha sacado su tiempo para invertir ese espacio con nosotros. Hola Andrés. Patricia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Actualmente la salud mental se convierte en un factor importante dentro de este proceso de crisis. ¿Por qué? Porque muchas personas podemos no estar infectadas ni nos vamos a infectar muy posiblemente, pero psicológicamente estamos afectadas porque no esperábamos esta situación, porque perdimos nuestro empleo, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la crisis, porque las medidas que el gobierno lanza no nos protegen en el caso de los estudiantes internacionales en Australia, porque tenemos miedo que un familiar o un ser querido se nos enferme. Entonces hay muchos aspectos que nos llevan a nosotros a requerir algún tipo de asistencia mental. Y muchos gobiernos a nivel mundial están trabajando en la protección de salud mental de sus ciudadanos, porque podría ser uno de los mayores riesgos de enfermedad en estos momentos. Pero vamos contigo, Andrés. Cuéntanos tu background, cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, Patricia, muchísimas gracias primero que todo por abrir este espacio, porque creo que en estos tiempos muchas personas se encuentran, digamos que, deshabitadas de su rutina, deshabitadas de su diario vivir y de ese tipo de componentes que hacen natural y normal el diario vivir de cada uno. Y creo que, pues digamos, este tiempo nos da la oportunidad de identificar muchos factores que ya veremos a continuación, pero quiero empezar, digamos, dándote a conocer un poco en qué ando, digamos, cuál es mi proyección en este tiempo. Yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, vengo realizando, digamos, como procesos de atención psicoterapéutica desde hace aproximadamente 4 años y últimamente he venido enfocándome drásticamente en temas y conceptos como la incertidumbre, como el estar aquí y ahora, y en cómo podemos hacer que estas nociones de ansiedad, de angustia, de depresión quizá también, de aislamiento, nos permitan estar en un estado de conciencia también. Entonces, pues digamos que vengo egresado también de la Universidad de La Sabana. Vengo también con un proyecto muy importante de formación con la Escuela Gestal Bogotá. Y pues nada, he llegado de Nueva Zelanda. Yo estuve en Nueva Zelanda también, estuve hace poco tiempo. Entonces creo que también, además de no solamente la participación teórica y práctica de lo que es la psicoterapia, pues me acompaña también una experiencia enriquecedora en un lugar donde estuve completamente solo. Y donde estuve lejos de mi familia, donde también entiendo muchas nociones y muchas cosas que muchos otros pueden estar viviendo ahora, allá en Australia o quizá en otro lugar donde nos puedan estar viendo. Entonces, pues nada, es un momento para estar con nosotros mismos y para poder estar en un estado de quietud y de calma. Entonces vamos a ver cómo vamos a poder intentar hacer eso
después de tanto caos, después de tanta velocidad que nos ha impuesto nuestro propio sistema, y hablo de nuestro sistema tanto externo como interno, para poder afrontar ese tipo de situaciones como la de ahora, que es una pandemia. Bueno, yo quiero comenzar, digamos, exponiendo algo que nosotros llamamos como experiencia límite. Lo que estamos viviendo ahora es algo que surge de la nada, es algo que surge de un momento para otro y nos transforma por completo nuestras realidades. Es decir, no tenemos conciencia ni hemos dado como una mirada previa o nos hemos precavido de alguna manera frente a una situación como esta. Mantenemos una mirada hacia el frente, hacia el futuro, proyectándonos, vamos realizando nuestra vida y de un momento a otro, ¡pum!, sucede una experiencia inesperada. A esto, de alguna manera, le llamamos experiencia límite. A esa situación que nos confronta. Experiencia límite, algo que no esperábamos. Experiencia límite, algo que no esperamos. O sea, el coronavirus es una experiencia límite porque absolutamente nadie la esperábamos en nuestras vidas. Totalmente. Y que nos confrontan y que en muchas ocasiones hacen algunas fracturas en nuestro proyecto de vida. ¿Sí? Entonces hacen que nos confrontemos y que nos veamos frente a frente con algo que denominamos incertidumbre, ¿ya? Entonces, digamos que nosotros este tipo de problemas, cuando nos enfrentamos a una experiencia límite, como la que estamos viviendo ahora, generalmente queremos buscarle respuestas. ¿Pero por qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero cómo? ¿Sí? Entonces tratamos de querer entender todo este tipo de nociones desde la razón. Entonces, aquí hay algo que es fundamental frente digamos, al momento en que se dispara la angustia. Y es estar en nuestra mente, en nuestra cabeza totalmente, buscando respuestas, buscando de alguna manera un entendimiento sobre la situación desde lo racional. Muchas veces, cuando estamos en experiencias como esta, que son experiencias límites, que nos confrontan ante la vida, a crecer de alguna manera la angustia. Y esta angustia nos empieza a hacer andar muy rápido. Entonces nos empieza a hacer sentir el corazón bastante rápido, nuestros pensamientos muy rápidos, nuestras ideas empiezan a contrastar con otras. Entonces empezamos a escuchar muchas personas diciéndonos como, bueno, sí, es que esto tenía que pasar por algo y esto te puede servir. Y lo que nos han venido diciendo y con lo que nos venimos encontrando mucho es como, nos dicen como, hey, aprovechemos este momento, que es un momento para encontrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero entonces, claro, imaginémonos que estamos en un país, los que no están en un país aparte del propio, que estamos completamente solos y que estamos aislados de los seres queridos y no tenemos, digamos, una red de apoyo cercana que nos pueda facilitar ese comprender y ese entender ese tipo de cosas. Entonces ahí la angustia se altera al triple, ¿sí? Estamos solos, estamos completamente solos con un proyecto. O sea, lo que tú quieres decir es que esa experiencia inesperada, que es una experiencia límite, nos cogió, y cuando nos cogió dentro del estrés, independiente de que nos podamos sentir medio rodeados, nos sentimos solos por el solo hecho de que socialmente nos hayan dicho, usted se tiene que aislar. Y yo estaba leyendo que el proceso de aislamiento realmente es algo que afecta psicológicamente, o sea, el que nos den la orden, porque es una orden a nivel internacional y la Organización Mundial de la Salud la ha emitido desde el primer momento, es el aislamiento, el mantener distancia, el permanecer en casa en esta Semana Santa, lo que más podamos, porque de una u otra forma, como no existe vacuna, la única vacuna que hay es la unión humana, e irónicamente esa unión humana es estar solos. Es irónico, ¿no? Como...
Pues mira que es irónico y es paradójico. ¿Por qué? Porque de una u otra forma estamos aislados, por así decirlo. Sí. Estamos aislados como una medida preventiva, pero nos estamos cuidando entre todos. Entre una ¿sí? comunidad increíble, ¿no? Entonces, claro, es paradójico porque decimos, hey, me tengo que quedar encerrado, entonces tengo que confrontarme conmigo mismo, con mis angustias, con mi estrés, con mi miedo, con un montón de cosas que quizá muchas veces yo trato de dejar allá en otro lado, saliendo a un mundo y exponiéndome a otra serie de cosas que cuando estoy en ese estado, pues me enfrento con la incertidumbre, ¿sí? Me enfrento con mí mismo, con mis propios pensamientos, con mis propias miedos, opiniones, decisiones, miedos, angustias, bueno, infinidad de cosas que de una u otra forma necesitamos el exterior para resolver. Es decir, que realmente los seres, es decir, que los seres humanos a veces necesitamos de la aprobación de otros para continuar nuestra vida. O sea, solitos no podemos. Pues Patricia, hay algo que sucede en nosotros y es una construcción social. Somos sociedad y hacemos parte de ella. Sí. Entonces, claro, digamos que nuestra construcción social o nuestra construcción individual parte también de la relación con el mundo, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta que eso nos sirve para potencializar nuestras capacidades, nuestras características, nuestras virtudes, nuestros valores, y no por el contrario, opacarlas. Que muchas veces sucede esto al momento de encontrar estereotipos, al momento de encontrar, digamos, como cosas que nos hieren también y que nos hacen sufrir, y que por ende muchas veces no podemos mostrarnos tal cual como somos. Pero aparte de eso, existe algo maravilloso, y es la esencia propia. Es lo que nos construye como seres humanos, como seres individuales. ¿Y cómo encuentro mi esencia propia? ¿Cómo la encuentro? Bueno, ya vamos para allá, y parte digamos, de responderte esa pregunta, que quizá la vamos a encontrar al final. Si no la encontramos, me lo dices. Y muy seguramente vamos a reforzar en ello. Más sin embargo, este camino que estamos como tratando de recorrer en esta conversación parte también del descubrirse y el reconocerse como ser en sí mismo. Entonces, y como ser en la sociedad, ¿ya? Entonces veníamos diciendo que, digamos, este ejercicio de aislamiento, claro, nos trae algún tipo de angustia, de estrés, de sensaciones un poco incómodas, pero eso depende también del sentido y de la forma en que queramos ver esto que está sucediendo. ¿Ya? Estamos en un estado, digamos, de alerta, donde los estados, los gobiernos, las entidades gubernamentales, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de las Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todo este tipo de organizaciones están haciendo y están tratando de aportar una acción que entre cada uno de los millones de personas, de individuos que hay en el mundo, podríamos detener y contrarrestar la gran cantidad de dificultades que puede generar esta pandemia. Entonces es aislarnos, pero no dejar de estar con otros. Porque mira, por fortuna, tenemos la comunicación virtual, tenemos las redes. Creo que el coronavirus nos cogió en buena hora, no como la Segunda Guerra Mundial, que no habían redes, contactos, apps para podernos comunicar. Pero qué irónico que la forma de comunicarnos sea a distancia y no en forma afectiva, tocándonos, abrazándonos como estábamos acostumbrados. Bueno, eso también es una pregunta reflexiva. Se puede convertir de afirmación a pregunta reflexiva. Y es, ¿qué tanto cariño hemos brindado en este último tiempo? ¿O qué momento de este tiempo de aislamiento hemos podido utilizar para poderle decir a esos seres
que nos han brindado amor, que nos han dado cariño, que nos han brindado afecto, darles una reciprocidad de ese aspecto. ¿Será que en esta etapa de nuestra vida, por acá tenemos una pregunta a un estudiante que te la quiero hacer, pero ¿será que en esta etapa de nuestra vida y dentro del proceso de reflexión nos preguntamos cuánto hemos dado de nosotros hacia los demás, que en este tiempo que nos han aislado, que nos sentimos como arrinconados, porque el aislamiento podría llamarse arrinconamiento de una u otra forma en un lenguaje pintoresco, pero en esos momentos en que me arrinconan es cuando yo digo, oiga, yo no he dado amor, o yo he sido un poco conflictivo dentro de mi familia, yo he sido ausente con mis padres, yo he sido ingrato con mis hermanos, etcétera. ¿Podría llegar uno a una etapa de arrepentimiento en estos momentos de crisis? Pueden pasar mil cosas. O no, o somos tan duros que no hay arrepentimiento. No, mira que si nos damos la oportunidad de poder darle un sentido a este momento, con solo darle un sentido, ya estamos haciendo algo diferente a lo que veníamos haciendo. Uh-huh. Yo tengo una pregunta a un estudiante. Una puerta a hacer un montón de cosas más que no sabemos. Tenemos a Javier Pacheco, me pregunta, hola, ¿cómo manejar esta situación si te encuentras en un momento de depresión, aparte de esta crisis y debes asilarte por recomendación gubernamental? ¿Cómo manejar esta situación si te encuentras en un momento de depresión? ¿Qué hacer? Ok, mira, uno de los grandes conflictos que hemos tenido como sociedad y como cultura es etiquetarnos. Etiquetarnos por todo. Entonces, si estoy triste, ya estoy depresivo. Uh-huh. Entonces, si estoy pensando un montón de cosas, entonces ya estoy loco, ¿sí? Entonces, si estoy, digamos, un poco eufórico, entonces ya estoy maníaco. Pero la depresión no sería un estado emocional. Pero la depresión no sería un estado emocional que nos acompaña a todos durante las 24 horas del día, sino que nosotros la transformamos. No, Patricia, las emociones no se describen como un cuadro depresivo, sí, o un cuadro ansioso. La depresión tiene unos síntomas específicos que para poderlo determinar como depresión se debe reconocer en términos de tiempo, sí, e intensidad. uh-huh. ¿Sí? Es decir, si yo llevo más de 2 meses o durante 2 meses buscando en mi cama, encerrado, sin deseos de nada, de lo que antes hacía, si a mí me gustaba escribir, ya no escribo. Si antes me gustaba salir a montar cicla, ya no salgo a montar cicla. Eso ya empieza a ser un indicador para poder decir que hay un cuadro depresivo. Más sin embargo, Uh-huh. Digamos, eso también es lo que ha hecho la sociedad, clasificar, ¿sí? Y identificar y estigmatizar de algún modo los comportamientos y las emociones que nos acompañan. Yo sigo con ustedes resumiendo más bien la parte que Andrés iba manejando. Pienso que en estos momentos no es bueno que confundamos la depresión con la ansiedad. Estamos ansiosos debido a la incertidumbre, pero no estamos deprimidos porque de una u otra forma la tecnología ha hecho que nosotros nos podamos comunicar fácilmente con las personas que amamos, ha hecho que podamos hacer videos graciosos o compartamos memes. Entonces, de una u otra forma, nos atreveríamos a decir que no estamos deprimidos, sino que podríamos estar un poco ansiosos. Y la ansiedad sí podría traer otra serie de consecuencias que tienen que ser controlables entre nosotros. O sea, tenemos es más bien que controlar la ansiedad. Una forma de controlar la ansiedad es salirnos un poco del prototipo de hacer todos los días lo mismo. Cambiemos nuestra rutina. Entonces, hoy me levanté a las 8, mañana me levanto a las 7,
hoy hice deporte, mañana saco a pasear el perro, hoy comí pasta, mañana como arroz con huevo, pero trato de hacer cosas que me saquen de ese momento de ansiedad, y la ansiedad es debido a la incertidumbre, porque en estos momentos quien nos gobierna a nosotros son los gobiernos, los grandes líderes. Hola Andrés, nuevamente, disculpa, no sabemos qué pasó, pero bueno, estamos contigo nuevamente. No, está bien. Ajá. Está bien. Bueno, entonces, digamos que cuando llegan estos momentos, quiero hablarte un poco de la incertidumbre. La incertidumbre es ese momento en el que miramos hacia el futuro y no sabemos qué va a pasar. Entonces, nuestra humanidad, nuestra sociedad, nuestra cultura nos ha enseñado de alguna forma a acostumbrarnos a mirar al futuro de una manera extendida. Es decir, de tener un proyecto ya fijo a futuro y empezar a imaginar y a plantear cómo voy a terminar mis estudios, qué voy a hacer cuando termine mis estudios. Pero eso no es negativo, eso es muy positivo. No, pero te voy a hablar de algo, y es que cuando no sabemos relacionarnos con la incertidumbre, es allí cuando empezamos a tener este tipo de sensaciones de angustia. O sea, la incertidumbre nos lleva a un caos mental, de una u otra forma. La incertidumbre nos lleva a un caos mental en nuestro cerebro, y nuestro cerebro se cree todo, y ahí es donde entramos realmente en conflicto. No. En realidad no es la incertidumbre. ¿Qué es? Es lo que nosotros tenemos planteado. Creamos en nuestra propia cabeza. Y que tenemos como una certeza de lo que ya va a pasar en el futuro. Por eso hay un dicho que dice que todo lo que tú creas en tu cabeza es lo que realmente se realiza en tu vida. O sea, porque es como nosotros, es nuestro mundo, creamos un pequeño mundo dentro de nuestra cabeza. ¿Podría hacer eso para explicárselo a algún estudiante? Sí, digamos que cuando nosotros nos generamos un proyecto, estamos pensando a futuro. Sí. ¿Ya? Pero cuando sucede una pandemia y no sabemos cómo afrontar lo que va a pasar en el futuro, porque se transforma y se rompe todo ese proyecto de vida que llevamos, es ahí cuando estamos hablando de incertidumbre, de que no sabemos qué va a suceder o qué hacer con eso que está pasando. ¿Ya? Entonces, Andrés, nosotros tenemos varios estudiantes que nos han escrito, y me gustaría que tú nos regalaras a todos tus datos para que tú los puedas asistir, colaborarles. Nosotros lo hemos puesto como una campaña social, que es poderles ayudar a ustedes gratuitamente con asistencia psicoterapeuta para manejar el caso. Tenemos estudiantes que nos escriben y nos están hablando de momentos de depresión, de cuadros psicológicos donde ya llevamos 2-3 meses en estado depresivo. La persona me dice, yo no estoy ansiosa, estoy deprimida. Y cuando ya alguien lo afirma de esa forma, hay que entrar a analizar en forma personalizada qué es lo que le está pasando a este paciente. Entonces, si tú nos regalas los datos, yo voy a dejar los datos de nuestro psicoterapeuta acá para que ustedes puedan consultarlo en forma gratuita. Es un servicio por parte de AISO, y él también muy profesionalmente quiere hacer parte de esta solución social, porque está trayendo demasiada ansiedad. Yo te tenía una pregunta. ¿Qué podemos hacer para calmar esa ansiedad? ¿Cuál es la rutina ideal, o qué es lo que tenemos que hacer para no meternos tanto en el cuento del coronavirus? Listo. Para poder llegar a eso, yo quiero dejar dos cosas claras. Primero, digamos que quiero dar un ejemplo hablando, digamos, de la incertidumbre. Y es que nosotros vivimos en una irrealidad donde todo es certeza, donde todos nuestros proyectos de vida ya los tenemos tan claros que muy seguramente no tenemos un plan B o un plan C o un plan D sobre qué hacer si algo sucede y se nos rompe y se nos fractura todo ese proyecto que ya tenemos. ¿Ya?
Entonces, digamos, generalmente pensamos que la gente no muere, o sea, que al resto del mundo le pasa, a mí no, que el amor no se acaba, ¿sí? Que las personas siempre serán iguales, ¿sí? Y que nada va a ser diferente en la vida. Que yo siempre voy a ser el mismo y que la otra persona que está al otro lado siempre va a ser la misma. Es decir, que después de la pandemia podríamos, esa era una de mis preguntas, o sea, yo podría cambiar después de la pandemia, yo podría ser una nueva Patricia. Mira, después de un minuto que estemos hablando, tú ya no eres la misma Patricia. Y ninguno de nosotros, porque al momento en que estamos experienciando o vivenciando una nueva situación o una nueva experiencia, valga la redundancia, ya estamos aprendiendo y ya estamos conociendo algo nuevo, algo diferente, algo que nos puede transformar de un momento para otro. Okay. Muy seguramente esta experiencia de la pandemia a muchos nos va a hacer conscientes completamente, es decir, nos va a hacer dar cuenta de que hemos podido transformar o hemos podido cambiar ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, hay una noción que quiero dar también de la angustia, o de la angustia, y es que cuando nosotros nos angustiamos por algo, es porque también tiene un significado para nosotros. Es decir, si no nos angustiáramos por algo o por alguien, quizá eso no significaría mucho para nosotros. Pero al momento en que nos angustiamos por nuestra vida, por la vida de nuestros padres, por el proyecto que tenemos de estudio, de trabajo, por la implementación de una estrategia nueva que voy a hacer para mi vida, cuando a mí eso me angustia en un estado como el de ahora, aquí yo le puedo dar un significado completamente distinto a la angustia. Y es, esto lo estoy viendo y me estoy angustiando por eso, porque eso hace parte del sentido de mi vida, de lo que yo reconozco como importante para mí, ¿ya? Entonces le doy una importancia tal en la vida que al momento en que me angustio por ello es porque eso significa algo para mí. Pero quiere decir que al 100% de la población mundial nos entró el fenómeno de la angustia, porque yo creería que todos estamos atravesando por esa etapa. Muy seguramente, Patricia. Y es el momento de darnos cuenta qué es lo que realmente nos genera esa angustia, ese miedo a perder qué, ¿sí? Ese sentido o esa sensación de estar amenazado por algo que puede pasar o transformar algo de mí, ¿sí? De mi sentido de vida, de mi proyecto de vida. Entonces, ahí ya hemos hablado, digamos, de dos cosas que son como fundamentales y que pueden reaccionar o que pueden despertar ese estado de angustia. La posibilidad de proyectarse y de tener certezas en el tiempo, ¿sí? Y que al momento en que pasa ese tipo de experiencias se fractura todo eso y no sabemos qué hacer. Ahí se despierta la angustia. Y cuando vemos la posibilidad de perder algo importante para nosotros. ¿Sí? ¿Qué secuelas dentro de eso que tú acabas de describir, de la pérdida, etcétera, etcétera? ¿Qué secuelas va a dejar esta crisis en nuestras vidas? Porque lo que tú dices, uno cambia de un segundo a otro, y esto no es un segundo a otro, esto transformó nuestras vidas. ¿Qué secuelas va a dejar la pandemia para el mundo entero? Eso depende mucho del sentido que le demos a lo que estamos viviendo. Si lo vamos a ver únicamente desde lo racional, desde ese buscar esas respuestas, difícilmente que podemos encontrar y que se nos salen hasta de las manos, porque ya no es la oportunidad de decirnos, hey, es que yo decido quedarme en la casa aislado para proteger a otros, sino que ya se hace un poquito más estricto, que ya se sale de mis manos y que ya no depende de mí, sino que ya depende de una norma impuesta sobre mí. Entonces, cuando yo empiezo a darle un sentido a ese tipo de cosas, ese sentido es el que me va a dar y me va a permitir reconocer qué va a pasar conmigo después de. Okay. Te puedo dar un ejemplo muy, muy práctico. Y es el de un psicólogo que se llama Viktor Frankl.
Viktor Frankl estuvo en el Holocausto. Sí. Él fue cogido por los nazis y él logró sobrevivir a ello. ¿Sí? Él estuvo allá en Auschwitz esperando a que lo llamaran en algún momento, entrar a una cámara de gas, y por fortuna logró superar ese momento. Entonces, hemos llegado a reconocer que han habido personas que han tenido sufrimientos mucho más densos y más fuertes, donde el momento de angustia ha sido tan amplio y tan alto que cada quien logra darle un sentido a ese momento. O sea, eso quiere decir que el nivel de nuestras angustias depende de la forma como asumamos esas angustias para poderlas enfrentar y que no dejen mayores secuelas en nuestras vidas, y que seamos nosotros, a través del cerebro que se lo cree todo, quienes superemos la etapa como algo que obviamente no estaba planeado en nuestras vidas, que es incierto, pero depende de nosotros el superar la crisis y salir adelante. Y también tenemos la oportunidad y tenemos la capacidad de decidir qué tipo, en este momento, en esta situación específica, qué tipo digamos, de efectos queremos que esto tenga como consecuencia en nuestra vida. El primero puede llamarse, como lo dijo un psicólogo reconocido aquí en Colombia, que puede ser un autorregaño. Ok, ¿sí? Entonces, puede ser un autorregaño. Autorregaño, número 1. Pero ven te digo cómo. Y es como, ubícate, decirte a ti y ponerte en el estado de aquí y ahora, y decirte, ubícate. Es decir, estás preocupado porque no vas a comer las mismas delicias que estuviste comiendo antes de esta situación. A ver, ubícate. ¿Tienes la posibilidad de comer algo mínimo? Ubícate. No puedes ir al gimnasio diariamente como lo podías hacer en otros momentos, porque estás tratando de ayudar a que esto se transforme globalmente. Pues ubícate. O sea, puedes hacerlo en tu casa, puedes usar otro tipo de cosas. ¿Ya? Entonces me encantó y quería traerlo a colación en este instante, porque me encantó eso que dijo ese psicólogo, y lo traigo también aquí. Otra, digamos, estrategia es la respiración. Muchas veces, cuando estamos en este tipo de situaciones tan angustiantes... Número 2, respiración. Nosotros nos dicen, ay, no, pues respire, cuente hasta 10, no sé qué. En este tipo de situaciones muchas personas van a decir, ay, pues me va a mandar aquí a respirar y yo con todo esto aquí en mi cabeza y no sé qué. Pues date un momento. Sabemos que esto ha afectado a nuestra comunidad estudiantil, y de pronto es porque se han sentido un poco rechazados, o porque los han rechazado, digámoslo así, porque no los han considerado dentro de los beneficios que podría otorgar el país, sean las circunstancias que sean. Ellos están en su derecho de expresar su opinión. Me siento mal, me siento desplazado, me usaron, siento que no era importante para usted. Así es como se han sentido los estudiantes internacionales, y por eso quisimos traer a colación este tema el día de hoy, la salud mental dentro de esta pandemia. Y lo único que pretendemos es poderles llevar a ustedes asesoría profesional. Todos los que nos estén escuchando, por favor, acérquense a nuestras oficinas virtuales por ahora y coméntenos su caso, o simplemente regálenos su dato para nosotros ponerlos en contacto con un grupo de varios profesionales, psicólogos, terapistas, especializados en diferentes áreas, porque cada persona pues sufrimos de un trastorno totalmente diferente, pero con la idea de poderles ayudar a ustedes a superar esta crisis. Para nadie es un secreto que en Australia los servicios de profesionales destacados e independientes como son los psicólogos es demasiado costoso, a pesar que el gobierno tiene implementado una línea de salud mental a nivel nacional que es totalmente gratuita y que además cuenta con traductores de varios países del mundo. Es decir, no importa qué idioma hables, lo importante es poderte asistir y poderte dar ayuda oportuna que no vaya a generar un mayor problema. ¿Por qué? Porque después de
sabemos que las necesidades y las preocupaciones de cada estudiante son en forma independiente, porque cada quien vivimos, como lo dijo nuestro psicólogo, en nuestro propio mundo y cada uno pensamos que es justo, que no es justo, cada uno nos armamos unas películas impresionantes en nuestra cabeza y como dijo él, ubiquémonos en nuestro espacio, en nuestro momento. Sin embargo, en algún momento nuestro mundo tenemos que combinarlo con el mundo de otras personas. Entonces es como analizar nuestra situación, pero ver la situación del otro. Los problemas de los estudiantes internacionales, mi recomendación sería no se llenen de pánico, no se llenen de estrés, habrán soluciones. Quiero felicitar a todos los estudiantes que han actuado inteligentemente y han tomado la decisión valiente de seguir en Australia. También felicitar a aquellos estudiantes quienes decidieron volver al seno familiar, decidieron retornar a sus países de origen porque ven que la situación es difícil y estarían mejor al lado de su familia. Como vemos en esta figura, las dos partes, el que se quedó y el que se fue, tienen un mundo creado y un mundo de decisiones y un mundo que va a traer sus cosas positivas y negativas después de culminada esta pandemia. Cada quien manejamos la situación a nuestra manera y nadie está en lo correcto o en lo incorrecto. Todos estamos en la misma situación. Creemos que el gobierno de Australia lo está haciendo bien. Ha sido muy enfático y seguirá siendo enfático en decir nuestra prioridad es la salud de todas las personas que nos encontremos en Australia, incluyendo visitantes internacionales, locales, todos estamos cuidados y protegidos por el sistema de salud australiano. Y el segundo aspecto que quiere revisar es la supervivencia de las personas dentro de este proceso y garantizar que tengamos el abastecimiento de comida necesaria y que podamos tener las cosas básicas que necesitamos por ahora dentro de este proceso de aislamiento. Hay reglas estrictas en toda Australia, solamente hay 4 razones para poder salir. Nosotros no estamos en cuarentena como tal, no estamos encarcelados, sino que estamos aislados porque la campaña es que si me aíslo, pues es una forma de prevenir el contagio múltiple. Si me aíslo, pues puedo salvar mi vida y puedo salvar la vida de mis seres queridos, pero si yo salgo porque realmente tengo una necesidad de ir a comprar las cosas de mi comida, o sea, de la canasta familiar, a hacer deporte o sacar a la mascota a hacer pipí, popó, por temas de salud y por temas de trabajo y estudios si fuera necesario. De resto, las personas que se encuentren fuera de su casa realizando otro tipo de actividades serán multadas y las multas son superiores a los $1,000. El primer ministro ha sido felicitado porque realmente lo de la pandemia, como ustedes saben, se empezó a crear alarma desde diciembre y en enero la Organización Mundial de la Salud lo decretó como una emergencia sanitaria. Sin embargo, nuestro gobierno desde el 28 de febrero empezó a tomar planes de acciones y dentro de ese plan de acción estaba mirando el fortalecimiento de la estructura médica y también el fortalecimiento de nuestra economía porque ellos como dirigentes políticos ya sabían que se avecinaba una crisis económica. Esto ha permitido que Australia no haya sido golpeada tan fuerte como se esperaba y que Australia, así sea criticado por muchos o sea criticado por otros países, ha manejado un esquema de salud, protección a nuestros ciudadanos, pero también no nos podemos olvidar del sistema de nuestra economía. Por lo tanto, ha destinado sus reservas financieras
a favor de la nación. Obviamente esto se verá reflejado en impuestos a futuro. Algunos se atreven a señalar que serán nuestras futuras generaciones quienes terminen pagando los costos de la pandemia. En este caso estamos hablando de Australia. Y desafortunadamente nuestro primer ministro, que fue elegido recientemente, meses atrás, se encuentra en estado crítico. Al principio presentó pues algunos pequeños malestares de salud, pero en el momento se encuentra en cuidados intensivos el primer ministro Boris Johnson de Inglaterra. Oremos por él porque él lo estuvo haciendo muy bien mientras estuvo al tanto que se llegó a infectar, y pues desafortunadamente esto le da un poco de inestabilidad al Reino Unido en estos momentos. Obviamente hay un delegado que está actuando en su nombre, pero no es lo mismo. Inglaterra tiene un número de contagiados bastante alto, pero es un país que necesita mucha oración. Al igual, yo hablo de oración y perdónenme las personas que no son creyentes católicas, es porque yo creo que esto es un llamado que la vida misma nos hizo, de autorreflexión, de ayudarnos, de colaborarnos y de siempre pensar que hay países que están en una situación mucho más difícil que la de nosotros. Yo no me alcanzo a imaginar la familia del primer ministro, su esposa, que están recién casados, su esposa está esperando un bebé. No me alcanzo a imaginar el nivel de estrés, de tristeza y de incertidumbre en la que pueda estar esta pobre señora en un momento tan crítico como estos. La invitación es nuevamente como para que estemos unidos, para que actuemos con calma, dejemos que las cosas fluyan fácilmente y que podamos todos salir adelante. Con relación a la vacuna, para nadie es un secreto, no se ha descubierto la vacuna. Existen organizaciones en Francia, en Australia, en China, en Estados Unidos, que están trabajando fuertemente para implementar o conseguir algún tipo de cura momentánea que por lo menos ayude a prevenir que el virus se siga propagando. Pero realmente pues esto va a tomar tiempo. Insisto, la pandemia va a durar de 6 a 12 meses la crisis. Y si alguien descubre la vacuna rápido, pues la pandemia puede durar mínimo de 4 a 6 meses a partir de ahora. Pero el tiempo de recuperación va a durar otros 6 meses o un año. En eso el gobierno ha sido muy fuerte, muy claro. Australia no abrirá sus fronteras para que vengan visitantes. Quiere decir que las personas que estaban postulando desde fuera de Australia, que las personas que tenían visas, van a quedar todos en stand-by. No están dando visas, entonces por ahí alguien me escribió esta mañana que ya le estaban postulando una visa. Eso es falso, no se puede postular a visa. O sea, de poder, sí, todos podemos postular, pero porque es que uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero de que la visa de acá a que la visa vaya a ser aprobada o de acá que usted pueda llegar a Australia, por lo menos durante los siguientes 6 meses hay orden de tener nuestra frontera cerrada. Y el primer ministro dijo que sí era necesario para controlar el virus, porque nada ganamos con trabajar, invertir dinero, todo lo que se ha perdido en tiempo, en dinero, etcétera, y abrimos nuestras puertas, porque la pandemia llegó a Australia debido a que Australia es un país multicultural y muchos de esos visitantes trajeron el virus, aclarando también que el virus se debió a que muchos locales, o sea, muchos ciudadanos australianos se encontraban en el exterior y ellos trajeron el virus hacia Australia. Entonces, eso también hay que considerarlo. Las vacunas, si la vacuna se llegase a inventar, esta vacuna, para que lo entiendan, va a ir en 3 etapas. La primera etapa va a ser con un número pequeño de voluntarios humanos, porque ahorita hay ya medicamentos o vacunas o prospectos de vacunas que han sido probadas en animales. Aparentemente está funcionando bien, se ha atacado
el sistema inmunológico, se han creado las proteínas necesarias para que el cuerpo sobreviva a esto, pero ahorita sí, cuando ya aparezca la vacuna realmente y mostremos buenos resultados por parte de estos animales con los que se experimentó, entraría la primera etapa, que sería las personas voluntarias que quieran unirse a eso, y en este proceso obviamente se va a analizar las personas que ya estuvieron infectadas y personas sanas para hacer esa combinación de ver cómo funciona, y de ahí entrarían ya 3 a 4 meses después a mirar un grupo más amplio de cómo van a reaccionar frente a esta vacuna. Y dependiendo del proceso de reacción a los medicamentos, a los tratamientos, pues vamos a empezar a producir el medicamento o la vacuna como tal. Pero esto tiene que ser revisado por las autoridades de salud competentes con altísimos estándares de calidad para garantizar el bienestar de la comunidad internacional. Curiosidades: ¿cómo China superó el problema? Esa no la sabemos. Les dejo ese interrogante. En China las muertes han bajado bastante y el número de infectados se redujo, se estabilizó. O sea, si llegase a haber un infectado, eso es como raro en China. La pregunta del millón: ¿qué están haciendo ellos que no hemos podido hacer nosotros? Todavía no lo sabemos. Yo los dejo por el día de hoy. Espero el video les haya gustado. Fue un poquito más sencillo. Yo no hablé tanto porque pues, dicen que yo hablo mucho. Entonces era para poderles hablar un poquito, preocuparnos por ustedes. Vamos a organizar una campaña de mercados para estudiantes internacionales. Les haré saber, estamos recibiendo todavía donaciones de ciertas organizaciones. Ya nos contactaron varias organizaciones e iglesias quienes quieren hacer donación. Y estos son iglesias de australianos, de congregaciones de australianos acá que quieren ayudar a la comunidad estudiantil. También tenemos nuestra campaña de buscar trabajo. Vamos a postear alrededor de unos 15, 20 trabajos. Estamos todavía definiendo y dando figuras reales para que ustedes puedan hacer parte de estos programas laborales. Pero quiero ser un poquito enfática y no voy a sonar discriminativa. Lo haremos con las personas recién llegadas porque lo que han mostrado las estadísticas, la situación es que los más afectados y los más inestables financieramente son los recién llegados. Todas sus inquietudes, todas sus dudas, por favor, háganmelo saber. Estaremos en vivo nuevamente pasado mañana, no mañana, mañana los dejamos descansar. Nuevamente, las personas que nos quieran seguir, porque siempre vamos a estar en Instagram, nos pueden buscar como AISO Australia o Patricia Izaza Melbourne. Si no, nos pueden seguir a través de este Facebook, Patricia Izaza o AISO Australia también. Pueden ir a nuestra website, AISO Office, y ahí pueden encontrar información. Nuevamente, un beso, un abrazo, mucho amor, mucha paciencia. No le crean a la cabeza, que la cabeza está loca. Crean lo que hay en su corazón. Entréguense mucho a la oración. Y bueno, espero estén pasándola chévere en este tiempo de Semana Santa. Dios los bendiga. Muchas personas pueden trabajar como voluntarios, pero recuerda que es que en estos momentos, Ligia, esa pregunta... está prohibido en Australia todo lo que es la socialización, y en muchos eventos, en muchas cosas, solo se permite que estén cierto número de personas. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y estas personas que entran en programa de voluntariados o que se van a trabajar a granjas son personas que primero tienen que entrar a una cuarentena y de la cuarentena directamente a trabajar. Por ejemplo, trabajo voluntariados para trabajar con ancianos, pero no es que Patricia Izaza llegó y quiere trabajar con los ancianos. Primero, la testeo, o sea, le hago el examen para ver si sí está bien, y 2, la pongo en aislamiento por 14 días, para saber que ella está en excelente estado de salud para irme a atender viejitos o para irme a cuidar niños. Por eso les decía, todos los programas que ha lanzado el gobierno son programas que hasta ahora se están implementando y van a tomar tiempo. Lo mismo inclusive los programas de enseñanzas en las universidades, en los colegios privados, tanto
públicos como para estudiantes internacionales. Toda esta implementación tomará bastante tiempo. Yo los dejo por hoy. Un beso gigante. Si quieren me hacen preguntas por el interno. Los quiero mucho y Dios me los bendiga. Chao. Su tasa de mortalidad no es tan alta, pero es un país que necesita mucha oración. Al igual, yo hablo de oración y perdónenme las personas que no son creyentes católicas, es porque yo creo que esto es un llamado que la vida misma nos hizo, de autorreflexión, de ayudarnos, de colaborarnos y de siempre pensar que hay países que están en una situación mucho más difícil que la de nosotros. Yo no me alcanzo a imaginar la familia del primer ministro, su esposa, que están recién casados, su esposa está esperando un bebé. No me alcanzo a imaginar el nivel de estrés, de tristeza y de incertidumbre en la que pueda estar esta pobre señora en un momento tan crítico como estos. La invitación es nuevamente como para que estemos unidos, para que actuemos con calma, dejemos que las cosas fluyan fácilmente y que podamos todos salir adelante. Con relación a la vacuna, para nadie es un secreto, no se ha descubierto la vacuna. Existen organizaciones en Francia, en Australia, en China, en Estados Unidos, que están trabajando fuertemente para implementar o conseguir algún tipo de cura momentánea que por lo menos ayude a prevenir que el virus se siga propagando. Pero realmente pues esto va a tomar tiempo. Insisto, la pandemia va a durar de 6 a 12 meses la crisis. Y si alguien descubre la vacuna rápido, pues la pandemia puede durar mínimo de 4 a 6 meses a partir de ahora. Pero el tiempo de recuperación va a durar otros 6 meses o un año. En eso el gobierno ha sido muy fuerte, muy claro. Australia no abrirá sus fronteras para que vengan visitantes. Quiere decir que las personas que estaban postulando desde fuera de Australia, que las personas que tenían visas, van a quedar todos en stand-by. No están dando visas, entonces por ahí alguien me escribió esta mañana que ya le estaban postulando una visa. Eso es falso, no se puede postular a visa. O sea, de poder, sí, todos podemos postular, pero porque es que uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero de que la visa de acá a que la visa vaya a ser aprobada o de acá que usted pueda llegar a Australia, por lo menos durante los siguientes 6 meses hay orden de tener nuestra frontera cerrada. Y el primer ministro dijo que sí era necesario para controlar el virus, porque nada ganamos con trabajar, invertir dinero, todo lo que se ha perdido en tiempo, en dinero, etcétera, y abrimos nuestras puertas, porque la pandemia llegó a Australia debido a que Australia es un país multicultural y obviamente recibe cantidad de visitantes, alrededor de 2.700.000 visitantes por año, y muchos de esos visitantes trajeron el virus, aclarando también que el virus se debió a que muchos locales, o sea, muchos ciudadanos australianos se encontraban en el exterior y ellos trajeron el virus hacia Australia. Entonces, eso también hay que considerarlo. Las vacunas, si la vacuna se llegase a inventar, esta vacuna, para que lo entiendan, va a ir en 3 etapas. La primera etapa va a ser con un número pequeño de voluntarios humanos, porque ahorita hay ya medicamentos o vacunas o prospectos de vacunas que han sido probadas en animales. Aparentemente está funcionando bien, se ha atacado el sistema inmunológico, se han creado las proteínas necesarias para que el cuerpo sobreviva a esto, pero ahorita, sí, cuando ya aparezca la vacuna realmente y mostremos buenos resultados por parte de estos animales con los que se experimentó, entraría la primera etapa, que sería las personas voluntarias que quieran unirse a eso, y en este proceso obviamente se va a analizar las personas que ya estuvieron infectadas y personas sanas para hacer esa combinación de ver cómo funciona, y de ahí entraría ya
3 a 4 meses después a mirar un grupo más amplio de cómo van a reaccionar frente a esta vacuna. Y dependiendo del proceso de reacción a los medicamentos, a los tratamientos, pues vamos a empezar a producir el medicamento o la vacuna como tal. Pero esto tiene que ser revisado por las autoridades de salud competentes con altísimos estándares de calidad para garantizar el bienestar de la comunidad internacional. Pregunta, esto es mi última intervención. Curiosidades, ¿cómo China superó el problema? Esa no la sabemos. Les dejo ese interrogante. En China las muertes han bajado bastante y el número de infectados se redujo, se estabilizó. O sea, si llegase a haber un infectado, eso es como raro en China. La pregunta del millón, ¿qué están haciendo ellos que no hemos podido hacer nosotros? Todavía no lo sabemos. Yo los dejo por el día de hoy. Espero el video les haya gustado. Fue un poquito más sencillo. Yo no hablé tanto porque pues, dicen que yo hablo mucho. Entonces, era para poderles hablar un poquito, preocuparnos por ustedes. Vamos a organizar una campaña de mercados para estudiantes internacionales. Les haré saber, estamos recibiendo todavía donaciones de ciertas organizaciones. Ya nos contactaron varias organizaciones e iglesias quienes quieren hacer donación. Y estas son iglesias de australianos, de congregaciones de australianos acá que quieren ayudar a la comunidad estudiantil. También tenemos nuestra campaña de buscar trabajo. Vamos a postear alrededor de unos 15, 20 trabajos. Estamos todavía definiendo y dando figuras reales para que ustedes puedan hacer parte de estos programas laborales. Pero quiero ser un poquito enfática y no voy a sonar discriminativa. Lo haremos con las personas recién llegadas porque lo que han mostrado las estadísticas, las situaciones, que los más afectados y los más inestables financieramente son los recién llegados. Todas sus inquietudes, todas sus dudas, por favor, háganmelo saber. Estaremos en vivo nuevamente pasado mañana, no mañana, mañana los dejamos descansar. Nuevamente, las personas que nos quieran seguir, porque siempre vamos a estar en Instagram, nos pueden buscar como AISO Australia o Patricia Izaza Melbourne. Si no, nos pueden seguir a través de este Facebook, Patricia Izaza o AISO Australia también. Pueden ir a nuestra website, AISO Office, y ahí pueden encontrar información. Los procesos, las universidades ya se pronunciaron, ¿no? Y antes de irme. Las universidades se pronunciaron, la mayoría de intakes o inicio de clases dentro de muchos programas a nivel presencial y mirando cómo vamos evolucionando, se movieron hasta febrero del 2021. Entonces, para aquellas personas que piensan hacer sus programas de posgrado, están buscando becas, etcétera, etcétera, nos vemos en el 2021 en Australia. Nuevamente, un beso, un abrazo, mucho amor, mucha paciencia. No le crean a la cabeza, que la cabeza está loca. Crean lo que hay en su corazón. Entréguense mucho a la oración. Y bueno, espero estén pasándola chévere en este tiempo de Semana Santa. Dios los bendiga.